Bien, buenas noches, jóvenes. Vamos a empezar el tema de hoy. El tema es hematuria, tema que está en su programa analítico que corresponde a la fecha. Bien, vamos a empezar entonces el tema. ¿Qué es lo que vamos a ver en el tema de hoy? Básicamente, primero vamos a empezar por decir el concepto, lo que implica, lo que es la hematuria, los tipos de hematuria que existen, porque existen varios tipos. Las causas, por qué se produce la presencia de sangre en orina, y el abordaje, qué es lo que tenemos que hacer cuando nos encontramos frente a un paciente que nos dice que está teniendo o observa sangre en la orina, o cuando nos encontramos con un hallazgo incidental en el laboratorio cuando se pide un examen de orina. Bien, pues una patología bastante frecuente y que amerita su correcta interpretación, ya que puede ser desde algo fisiológico a algo que ya compromete un poco más el cuerpo de la persona o del paciente. Bien, entonces empezamos. Concepto, hematuria. A ver, ¿qué es lo que nos dice la hematuria? Es la aparición ¿de qué? De sangre en la orina. Normalmente nosotros no podemos observar la presencia de sangre cuando vamos a orinar, pero en algunas situaciones sí nos impresiona que sí estamos orinando sangre. Y esta hematuria es eso, la presencia de sangre ya sea macroscópica o microscópica, que puede proceder o venir de cualquier parte del árbol urinario, ya sea riñones, uréteres, vejiga o uretra. Cualquier parte del trayecto del sistema urinario puede ser el origen de la presencia de sangre en la orina. Como el nombre lo dice, macroscópico es aquella que vemos acá como en la diapositiva. Se ve que estamos orinando sangre. Algunas personas, algunas patologías, sí se puede observar cuando orinamos la salida de sangre. Y la microscópica es un hallazgo incidental, como decía en principio, en el examen de orina. Esto, la presencia de más de tres glóbulos rojos por campo nos indican ya de que el paciente tiene hematuria. Recordando de que el valor normal de eritrocitos en sangre puede oscilar entre 3 a 5 por campo, pero más de 3 ya nos indicaría o nos sugiere de que el paciente está cursando con un proceso de hematuria.
El hallazgo o la observación de la sangre en orina nos lleva ¿a qué? A que tenemos que descartar sí o sí la existencia de una patología, ya sea de vías urinarias o del riñón propiamente dicho, ya que la presencia de orina, más que todo si es microscópica, nos habla de origen renal, de riñón, patologías renales. La orina de origen macroscópica, la orina que podemos ver, la sangre en la orina, nos habla principalmente de vía urinaria extrarrenal. Y acá tenemos una clasificación, porque existen varios tipos de clasificación de la hematuria. Una hematuria se va a clasificar según el tiempo de aparición o el momento de aparición. Entre esas tenemos tres: una hematuria inicial, hematuria terminal y hematuria total. La hematuria inicial, jóvenes, es aquel sangrado que se va a observar cuando empezamos a orinar. Yo empiezo a orinar y empieza a salir el primer chorrito de orina, empieza a salir sangre. Posteriormente, el primer chorro empieza a aclararse, ya se torna el color normal de la orina. Esto nos sugiere que la hematuria que tiene ese paciente que observa eso, primer chorro de sangre con orina y posteriormente se aclara, que sea de origen uretral o prostático, o sea, el origen del sangradito es la uretra del paciente o del origen prostático en caso de que se trate de varones. La hematuria terminal es aquella que después de que estamos terminando de orinar, empieza a haber gotitas de sangre. Termino de orinar y veo que empieza a gotear sangre. A eso se refiere con hematuria terminal, y lo que nos habla o nos sugiere de que el origen de esa hematuria es cerca del cuello de la vejiga. Parte de la vejiga con la conexión con la uretra es el origen de la hematuria terminal. Y en cambio, la hematuria total se presenta en todo el largo de la diuresis de la micción, al inicio, al medio y al finalizar. Eso se denomina hematuria total. Y el origen posible de esta hematuria total puede ser renal, riñón propiamente dicho, tracto superior de la vía urinaria, lo que comprende uréteres y vejiga. Entonces, la hematuria total, orino desde un principio, rojo sangre, y termino orinando sangre. Y origen posible, riñón, vejiga y uréteres. Otra clasificación nos habla sobre esto. Según la cantidad de ¿qué? De eritrocitos por campo. Puede ser de dos orígenes. O según la cantidad, microscópica y macroscópica. La microscópica, más de 5 eritrocitos por campo, que es un hallazgo, como les dije, en el examen de orina. Es un hallazgo en el examen de orina. Y esta se debe corroborar en 3 tomas siguientes. O sea, si yo en este momento me hago un examen general de orina y el reporte me informa más de 5 eritrocitos por campo en el examen de orina, tengo que volver a repetir en un lapso de 1 mes o 2 meses un nuevo examen de orina y ver si es que sigo presentando más de 5 glóbulos rojos en el examen de orina. Y así hasta completar 3 pruebas. Se confirma la tercera prueba, la presencia de eritrocitos, estamos hablando de una hematuria persistente, lo que me lleva a investigar un poco con mayor profundidad. Esta hematuria de origen microscópico puede deberse a varios factores. Glomerulopatías, pacientes que tienen problemas en los riñones, enfermedades, la actividad física excesiva, y esto es muy frecuente de la consulta. Vienen los jóvenes que van a la academia, las señoritas que van a la academia, que básicamente las mujercitas van al ginecólogo porque piensan que es un problema ginecológico, pero en realidad es algo fisiológico, y es personas que hacen actividad física extenuante, extrema. Aquellos que hacen CrossFit, que les gusta ir al Cristo todos los domingos en la mañana, subir y bajar, o actividad física excesiva, extenuante, puede llegar a producir un poco de hematuria microscópica. La fiebre arriba de 38.5 grados puede hacer que aparezca también hematuria tipo microscópica, y los traumatismos. Una persona que ha recibido un trauma a nivel de los riñones, a nivel de los genitales,
puede presentar la hematuria de tipo macroscópico. Y también las infecciones del tracto urinario. Pero las infecciones del tracto urinario, la característica de la hematuria es más de tipo ¿qué? Macroscópico. Principalmente en las mujercitas te indican, doctor, estoy orinando sangre oscuro. Ya es un indicio de que tiene hematuria y un indicio de que tiene posiblemente una infección del tracto urinario. Esta hematuria de tipo macroscópico nos indica de que tienen que ser más de 100 eritrocitos por campo. O sea, al decir macroscópico, nosotros podemos visualizar la orina ya de color roja, sangre, del color del vino. Esa es la hematuria de tipo macroscópico. Y se van más de 100 eritrocitos por campo. Y esto, infecciones del tracto urinario, glomerulopatías obviamente y fármacos. Hago hincapié en la parte de los fármacos. ¿Por qué? Porque hay algunos fármacos jóvenes que van a dar la coloración rojiza, anaranjada a la orina. Y recuerdo que les dije esto en el anterior tema, que era examen de orina, cuando les mencioné que si un médico indica, por ejemplo, la nitrofurantoína para tratamiento de la infección urinaria y no le dice al paciente que su orina va a tornarse de color anaranjado como la Fanta, va a llamarte a las 3 de la mañana y te va a decir, doctor, estoy orinando color naranja. Y eso es normal. ¿Por qué? Porque hay medicamentos que cambian la coloración de la orina por su eliminación renal. Entonces es bueno saber e indicar esto a los pacientes para que no estén llamándote a cada momento. Bien. Ahora, otra clasificación de la hematuria es esta, según la duración de la hematuria. Puede ser de dos tipos, transitoria persistente, ya el nombre lo dice, jóvenes. Transitoria, que aparece y desaparece, hay periodos en la orina y otros periodos en la que se torna color rojiza. El origen transitorio nos dice que es una hematuria menor, repito, menor a 6 meses. O sea, yo puedo presentar en un lapso de 6 meses periodos de hematuria menor a 6 meses. Esto puede producirse por ejercicio intenso, fiebre, actividad sexual y traumatismos. El diagnóstico es sencillo, básicamente se lo realiza con lo que ustedes hicieron en bioquímica o farmacología, tal vez las tiritas reactivas que se introducen en la orina, se ve la colorimetría y la presencia de glóbulos rojos. Te indica, sí, hay presencia de eritrocitos, eso te indica hematuria. La edad, principalmente la hematuria transitoria se va a presentar en estas edades, principalmente 15, 40 años, y cuando va progresando la edad de la persona, va disminuyendo. Y si presenta hematuria, tenemos en una persona más de 50 años, tenemos que pensar ya otro tipo de patologías y no pensar de que es solamente por actividad física, traumatismos, sino llegamos a pensar ya en patología renal. Personas de más de 50 años, pensamos que tienen patología renal si presentan hematuria transitoria en un periodo menor a 6 meses. En cambio, la hematuria persistente nos dice que es la que existe más de 6 meses, se toman nuevamente 3 muestras en un periodo de 1 a 2 meses con separación y el origen de esta hematuria de tipo persistente pueden ser litiasis o cálculos, como ustedes quieran llamarlo, en el riñón, uréter, uretra, porque no se elimina esta piedrita, persiste el daño a nivel del epitelio, ya sea del riñón, del urétero, de la vejiga o de la uretra, y la hematuria es persistente. Hay días de que sí se torna con mayor intensidad la hematuria, mayor coloración la orina, y otros días que se disminuye, pero persiste por un periodo mayor a 6 meses. Otra patología son los tumores malignos, ya sean los del uréter, vías urinarias altas o bajas, presencia de masas tumorales que de alguna otra manera van a provocar la presencia de hematuria macroscópica. Entonces, si estamos presentes o el paciente nos indica, doctor, estoy
orinando sangre hace más de 6 meses, 7 meses, persiste, aparece y desaparece, nosotros como médicos estamos obligados a pedir estudios de mayor complejidad, no solamente un examen de orina, sino pedir una tomografía o una ecografía abdominorenal con parámetros urinarios, la que nos indicará la presencia o no de alguna masa tumoral. Y obviamente cuando ya es muy persistente y se descarta alguna masa tumoral, estamos frente a la posibilidad de que el paciente esté cursando con una patología del riñón propiamente dicho, las glomerulopatías que se manifiestan con hematuria de tipo macroscópico. Bien, otra clasificación, porque existen varios tipos de clasificación, decía al principio, tenemos la hematuria de origen glomerular. La hematuria de origen glomerular nos habla de esto, que el paciente tiene una orina de color pardo oscuro, o sea que cuando está orinando como coágulos rojo oscuro como el vino, y dura toda la micción, es de origen glomerular. La característica de la hematuria de origen extraglomerular o extrarrenal, si ustedes quieren decirlo así, es el color es bastante rojizo, brillante, puede tener coágulos y son síntomas muy inespecíficos, como que tengo un dolor a nivel del vientre, dolor de espalda, y eso nos habla de que la orina o nos indica de que el paciente puede ser que tenga una diuresis o una micción o hematuria de origen extrarrenal o glomerular. Características importantes, ¿por qué? Porque gracias a esto podemos ya discriminar, decir, mira, ¿sabes qué? Posiblemente tengas una patología renal, te mando al nefrólogo o te mando al urólogo porque estás orinando de unas características muy rojas, muy específicas de que el origen de la hematuria es fuera del riñón y lo mejor que te convenga es que te vea el urólogo, no tanto el nefrólogo. Bien. Otra clasificación, la sintomática. El nombre ya lo dice, jóvenes, hematuria que presenta síntomas y la asintomática sin ninguna manifestación clínica del paciente. Los síntomas, ¿cuáles son? Principalmente disuria, me molesta al orinar, tengo dificultad al orinar. Esas son las dos principales características de la hematuria, sea microscópica o macroscópica. Y tenemos aquí, por último, lo que se denomina falsa hematuria. La falsa hematuria no es más que la coloración o pigmentación de la orina, color rojizo, color un poco rojo oscuro, y que se pueda deber a los alimentos o medicación ingerida por el paciente. Por ejemplo, alimentos como cuáles, la remolacha o la beterraga que ustedes conocen acá, las galletitas famosas Oreo, chocolates, café, el vino, pueden dar pigmentación rojiza a la orina. Entre la medicación, miren, tenemos bastantes medicamentos que nos pueden dar esa denominada falsa hematuria. Metronidazol, la cetioprima, levodopa, que es un anticonvulsivante, antiparkinsoniano también, los antipalúdicos, la nitrofurantoína, que se utiliza mucho para las infecciones del tracto urinario, y la rifampicina, que nos da también una coloración rojiza anaranjada, que es tratamiento específico para. Entonces tenemos así una infinidad, estos son pocos ejemplos de los muchos que existen de medicamentos que son utilizados y que se debe informar al paciente la posibilidad de cambio de color en la orina. Repito, de no hacerlo, van a recibir llamadas a las 2, 3 de la mañana indicándoles de que por qué estoy orinando anaranjado, rojo o verde. Y solamente se debe por la falta de información al paciente que la medicación que toma da ese aspecto a la orina. Y pigmentos endógenos, la mioglobina y bilirrubina, pacientes que tienen problemas hepáticos, tienen la bilirrubina muy elevada, que puede dar una coloración más verdosa o rojiza, en algunos casos, a la orina. Y la mioglobina, pigmento ¿de qué? Del músculo. Cuando hacemos actividad física extenuante, vuelvo a decir, se produce una rhabdomiólisis, una ruptura de las fibras musculares, o por un traumatismo o quemaduras, y ese pigmento que se denomina mioglobina se va a depositar en los túbulos renales que pueden producir un daño renal, pero también pueden llegar a producir
el cambio de coloración de la orina. Y acá tengo un cuadrito que nos indica el posible origen según las características de la hematuria. Por ejemplo, tengo hematuria de origen renal. Propiamente dicho, el riñoncito, glomerulopatías primarias o secundarias son las que principalmente pueden producirte hematuria de origen renal, litiasis, una patología renal por el consumo de AINES, de aspirina principalmente, y diclofenac, las que se originan en los uréteres acá, principalmente los cálculos y los tumores, lo mismo que el de origen de la vejiga, una infección urinaria, presencia de cálculos, tuberculosis vesical, que es muy frecuente en nuestro medio, y por ahí tengo hematuria, estoy orinando sangre. De ahí que vuelvo a repetir, la presencia, o cuando te diga el paciente, estoy orinando rojo o sangre, y es una persona adulta mayor, piensa que es esto. En nuestro medio, en Bolivia, ¿por qué? Porque la tuberculosis todavía sigue siendo endémica, entonces pensamos en esto, tuberculosis vesical o renal. Bien. Ni no solamente pensar en cálculos o una infección urinaria, sino de acuerdo a las características, si es roja o con coágulos, sin coágulos, oscura, nos indica el posible origen de la hematuria. Y así tenemos varios posibles orígenes y causas también. La etiología, miren, una infinidad de etiología de las posibles causas de hematuria, infecciosas, hepatitis, HIV, glomerulopatías primarias, patologías sistémicas. Miren, el lupus sistémico puede llegar a producir hematuria, que cuando se complica el lupus a nivel renal produce gran cantidad de hematuria. La porarteritis nodosa, Kawasaki, Takayasu, nefropatía diabética, pacientes que son diabéticos, que ya tienen afección renal por la diabetes, pueden presentar hematuria también. Patologías congénitas, hereditarias, síndrome de Alport. Este síndrome de Alport, tenemos un paciente bastante joven en el centro de diálisis que está con nosotros ya un tiempo atrás en hemodiálisis ya por esta patología, síndrome de Alport, y se diagnosticó el problema renal porque presentó hematuria, sangrado en orina, lo derivaron a nefrología y se descubrió que tenía el síndrome de Alport y con compromiso renal y quedó terminando en hemodiálisis. Y así tenemos, miren, varios tipos de causas. Perdón, ahora sí. Causas de hematuria. Ahora, ¿qué es lo que tienen que hacer ustedes cuando tienen hematuria? ¿Qué es lo que tienen que hacer cuando vean a un paciente o se encuentren frente a un laboratorio que les indique más de 5 eritrocitos por campo, que es hematuria? Primero, tenemos que descartar que sea origen neoplásico. ¿Cómo? Yo veo el laboratorio y dice más de 50 eritrocitos en orina. Me asusto, estás orinando sangre, pero no ves porque es microscópico todavía. Pido que una ecografía o una tomografía simple de abdomen para ver, o con contraste para ver si es que hay alguna masa tumoral. Si la hematuria va a estar asociada, jóvenes, a estos dos signos, piuria y disuria, o sea, que presenta piocitos o nitritos, y disuria, que le duele al orinar, estamos frente a una infección del tracto urinario. O sea, paciente con eritrocitos en el examen general de orina, nitritos, piocitos, y te refiere disuria, 100% que infección de la vía urinaria. Ahora, en el examen de orina, la presencia de eritrocitos o hematíes dismórficos, acuérdense, dismórficos, que nos indica el glóbulo rojo está totalmente deformado, tenemos que pensar en esto, enfermedad glomerular. El paciente está cursando con una patología del riñón. Si ustedes les reporta el examen de orina, se evidencia eritrocitos dismórficos, aunque sea uno, deriven a nefrología, porque posiblemente ese paciente ya tenga un problema en los riñones. Otra hematuria, presencia de cilindros hemáticos. ¿Se acuerdan que los cilindros son el acúmulo de células
proteínas y material anómalo de la vía urinaria que se acumula y se compacta en forma de tubitos, que se llaman cilindros. Cuando te reporta cilindros hemáticos, pensar que es una inflamación del glomérulo, deriva en nefrología. La hematuria también se puede estar presente en infecciones de la vía respiratoria. Yo tengo neumonía, tengo síndrome pulmón-riñón, hemorragia alveolar, o sea, tus pulmones están sangrando, y tienes hematuria en el paciente que tiene patología respiratoria. Pensar en esto: glomerulopatía postinfecciosa por IgA, por inmunoglobulina A. Esto ya es de mucha especialidad, pero si ustedes están frente a un paciente internado por COVID, por ejemplo, por una neumonía, y les aparece en el examen de orina hematuria dismórfica, mándenlo a que lo vea el nefrólogo. ¿Por qué? Porque puede ser que ese paciente esté cursando con una patología renal, ya por una, en este caso por una inmunoglobulina A o por otro tipo de inmunoglobulina. Y solamente eso se diagnostica por la presencia de eritrocitos dismórficos en el examen de orina. Ahora, hematuria, sangre orina, más dolor articular, artralgias, más velocidad de eritrocimentación elevada, más fiebre, pensar en una enfermedad sistémica. O sea, aquí te está hablando de ya varios componentes de laboratorio y signos y síntomas clínicos del paciente. Si tienes hematuria y dolor articular y fiebre y una velocidad, un BES elevado, pensar en una patología sistémica, no solamente del tracto urinario. Bien, derivarlo al internista o al nefrólogo en todo caso. Hematuria, más síntomas obstructivos, ¿como cuáles? Doctor, tengo 50 años, estoy orinando poca cantidad y a veces me salen chorritos de sangre, o al finalizar la orina, cuando hago pis o orino, salen gotitas de sangre y mancho mi ropa interior. Si es masculino, piensa esto: hiperplasia prostática benigna, más de 50 años. Repito, hematuria más síntomas obstructivos. Orinaba antes mucho, ahora orino poquito, se me están hinchando los pies, me molesta orinar, orino a cada momento, pero poca cantidad. Adulto mayor, hay hiperplasia prostática benigna, no hay donde perderse. Ahora, hematuria, sangre en orina, más la presencia de eosinófilos en orina, diagnóstico 90% de nefritis intersticial. O sea, si se dan cuenta, el examen de orina nos abarca tantas patologías y nos sugiere que vayamos a investigar otras posibles causas de enfermedades. Miren, la presencia de sangre en orina y eosinófilos, si no sabes esto, vas a mandarlo a su casa. Pero si ya sabes esta parte, que no debe haber eosinófilos en la orina, no existe esas células en orina, es negativa. Pero si se están presentes y tiene sangre, pensá en un problema renal y mandarlo al nefrólogo. ¿Sí? Y aquí tenemos esto. A ver, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Yo estoy frente a una hematuria. O el paciente te dice en la primera consulta o en el plantón, te dice: doctor, estoy orinando muy oscuro, parece que hay sangre. ¿Qué tengo que hacer? Examen general de orina de primera instancia. Si sospechas porque tienes síntomas urinarios como disuria, poliaquiuria, tenesmo, dolor lumbar, fiebre, náuseas, vómitos, etcétera, etcétera, pedí un urocultivo más antibiograma. Si ves presencia de ¿qué? Eritrocitos dismórficos, pedir una proteinuria de 24 horas para descartar patología renal. Puedes solicitar o solicitar una ultrasonografía renal o ecografía renal si tú quieres, si estás sospechando en la presencia de ¿qué? Una patología obstructiva o un cálculo o una masa para descartar neoplasias o litiasis. Si ya observas eritrocitos dismórficos, o sea, anómalos en su forma, mándalo a nefrología y nosotros vamos a hacer ¿qué? Una tomografía con contraste renal o le hacemos la biopsia renal.
Y este es un cuadrito más o menos que nos indica los pasos que tenemos que seguir frente a una hematuria con síntomas o sin síntomas. Y estaría bueno que los revisen. En cuanto al abordaje o tratamiento general, nos dice que va a depender mucho de qué, de la intensidad de los síntomas, las posibles causas y posibles complicaciones que pueda tener el paciente. Ante cualquier hematuria, ¿qué tenemos que hacer? Mantener los signos vitales. ¿Por qué? Porque el paciente se puede desangrar, tener un shock hemorrágico, shock hipovolémico, si ustedes quieren llamarlo así, por hematuria. Si se trata de infecciones, una infección urinaria, dar antibióticos, de acuerdo al urocultivo y al antibiograma. O en su defecto, en el peor de los casos, en forma profiláctica hasta que tenga el resultado del urocultivo. Ahora, si no existe, nos dice, compromiso vital o alteraciones hemodinámicas en el paciente que te refiere a hematuria en el plantón o en emergencia, lo que se debe hacer es esto. Sondaje vesical, ¿con qué? Con una sonda vesical de 3 vías. 3 vías. La sonda vesical de 3 vías la coloca solamente 2 personas. La licenciada en enfermería y el urólogo. El médico interno, el estudiante, que ni se les ocurra colocar una sonda Foley de 3 vías. La habitual es que tenga solamente una vía, pero esta se necesita 3 vías. 3 vías ¿para qué? Para realizar esto. Lavado vesical con solución fisiológica fría. Paciente que te venga al plantón emergencia de turno donde tú estés y te diga, doctor, estoy orinando mucha sangre, verifica los signos vitales, están estables, y llamas al licenciado al urólogo que le coloque una sonda vesical, una llave de 3 vías, y se le instila solución fisiológica frío a realizar lavados. ¿Sí? Eso le va a salvar la vida. 2, si el paciente tiene un cólico renal por la presencia de un cálculo que está migrando desde el riñón, uretra, dar analgésicos. En cuanto al cólico renal por litiasis renal, esto se ve frecuentemente en los varones, en los jóvenes, y se llega a utilizar incluso hasta morfina como sedante, como analgésico, porque el dolor es tremendo, tremendo. Siempre se dice que se asemeja al parto en la mujer, la eliminación en el varón de un cálculo renal. Ahora, por último, ¿cuándo ustedes tienen que derivar a nefrología? Cuando el paciente tiene esto, microhematuria, eritrocitos menor a 100 por campo con presencia de proteínas. 2, microhematuria con síntomas y macrohematuria también. Y en su defecto, cualquier tipo de hematuria, ustedes como residentes o médicos o internos están obligados de derivarnos a nosotros, a los nefrólogos, al paciente, para su correcto estudio. Bien, estos son los criterios por los cuales cualquier médico, estudiante o residente debe mandar a nefrología al paciente que refiera ¿qué? Hematuria. ¿Alguna duda, pregunta, jóvenes, sobre el tema? No, doctor. todo claro, doctor, está todo No, claro. doctor, todo claro. ¿Viste? Pero en el examen, gente, a partir del día de mañana, ya está habilitado en su plataforma, les estoy solicitando que envíen un informe sobre lesión renal aguda o insuficiencia renal aguda. Ese está habilitado a partir del día de mañana a las 8 de la mañana hasta el día 28 de este mes. O sea, tienen tiempo. Tienen tiempo. Recordarles que ese informe vale 30 puntos. 30 puntos. ¿Sí? No se olviden, está habilitado ya desde mañana en la plataforma. Bien. Ahora, Doutor, sí, dime. tu exame está para 26 de março e é sábado. Sí. E será no sábado ou em viernes? No, es sábado porque mira, el nuevo coordinator
informó porque nos avisó hoy día de que han cambiado las fechas, no va a ser en horario de clases, aparentemente de ninguna materia va a ser en su horario de clases, van a ser en días diferentes y en horarios diferentes. El mío está día sábado a las 15 horas. Sim, doutor. Entonces, esa es la fecha. No creo estar yo el día sábado a las 15 horas en su examen. No creo estar. Sí, Doutor, porque havia dicho para nosotros mirarmos, porque en la práctica dice que talvez sería en viernes. Pero todo bien, doctor. Dejamos. Sí, dime, alguien estaba preguntando algo. Joe, ¿cómo sería este informe? El informe, mira, básicamente no hagan, lean, busquen en internet. Lo que quiero es que coloquen concepto, diagnóstico, clasificación, complicaciones, síntomas del paciente, laboratorio que se pide y tratamiento de la insuficiencia renal aguda. No me gusta que hagan copy-paste, que solamente una persona haga y se parta el mismo trabajo a 20 personas porque leo. Yo reviso los trabajos. Encuentro mucha similitud porque lo que hacen ustedes es cambiar la carátula nomás y tienen el mismo informe o cambian el tipo de letra o disminuyen el contenido de lo que hizo su compañera, queriendo hacer parecer de que no es el mismo trabajo. Me doy cuenta, yo lo leo y sobre 30 que se clasifique, es la puntuación máxima, tendrían menor puntaje, un 5, un 10 puntos. De ahí la recomendación, cada uno haga el informe. ¿Sí? Doutor, poderia poner na plataforma lo que quiere exactamente, que quiere laboratório, essas coisas todas. Podría poner allá que dice que Sí, puedo añadir ahora mismo, lo voy a agregar las cosas básicas que estoy pidiendo para el informe. ¿Está bien? Lo voy a subirlo eso. Ya, doutor, gracias. ¿Está bien? Bien. Graças, doutor. Todos van a estar presentes hoy día, no hay tiempo para llamar lista. Paulo Víctor, sí está ingresando. Nos vemos la siguiente semana y suerte con los exámenes del día lunes. Suerte. Gracias, doctor. Van a empezar. Gracias, doutor. Graças, doutor. Gente, Gracias, doctor. no, por favor, gente, van a empezar nuevamente ustedes a retomar el examen presencial. Espero que no se complique mucho porque nos hemos acostumbrado a lo que es virtual, a agarrar la computadora y hacer en grupo, pero estudien, gente. Suerte para sus exámenes, ¿está bien? Sí, Y ok, gracias, doctor. buenas noches. Gracias, doctor. Pórtense mal. Es viernes.